Géminis, bienvenido a esta lectura semanal del 4 al 10 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Felicidades porque esta semana tú has sido el primer video en ser publicado, has sido el primer video que ha tenido más vistas, así es que quiero invitarte a que continúes compartiendo este video si quieres volver a estar en esta posición de ser el primer video en ser publicado. Estás aquí en mi canal J Tarot. Te doy la bienvenida y quiero recordarte que debes de suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Mira, la carta que tienes como energía general durante esta semana te sale la carta de la represión. Y me hablan de que muchos de ustedes este mes de noviembre lo van a estar sintiendo como muy pesado. Va a ser un mes donde vas a tener mucho estrés, o por lo menos esta semana. Vas a tener mucho estrés, muchas responsabilidades, muchas cosas van a estar dándote vuelta en la cabeza, mi guerrero de Géminis. Y tienes que buscar la manera de relajarte, de respirar de una manera profunda. Tal vez es importante también para ti que esta semana tomes algún tipo de terapia de relajación, vayas a alguna clase de meditación, tomes yoga, recibas un masaje, para que puedas entonces controlar esta situación. Algunos de ustedes podrían estar sintiendo mucha tensión en la parte de los hombros, el cuello. Y te están indicando aquí tus guías espirituales que todo esto es por el estrés, que estás sintiendo que el mundo se te viene encima, pero me están diciendo aquí tus guías espirituales, Géminis, que tú estás permitiendo que esto suceda, que el mundo se te está viniendo encima por tus propios pensamientos, por tu cabecita. Porque si te pones a analizar las cosas, para algunos de ustedes a su alrededor están bastante bien. Así es que aquí te están diciendo tus guías espirituales que des un paso hacia atrás, que reflexiones, que tomes este tiempo que Mercurio está retrógrado para que entonces analices y no tomes grandes decisiones en estos momentos. Parte de esa situación con este planeta es lo que está ocasionando también que tú en estos momentos puedas sentirte con algo de preocupación si notas que algunas de tus cosas no están progresando. Es como si todo fuera bien y de repente entró noviembre y has sentido como una fuerza que te está frenando. Eso mucho tiene que ver con este planeta, por ese llamado lo está haciendo solamente para que analices tus situaciones a tu alrededor y para que tomes mejores decisiones, para que pienses. Pero tienes que relajarte y liberarte de esos estrés y de esos dolores de cabeza que puedes estar sintiendo en estos instantes. Para algunos de ustedes esto puede ser monetario. Recuerda que al final de esta pregunta, quiero ver si las cartas están al derecho, perfecto. Recuerda que al final de esta lectura puedes hacer una pregunta interactiva, una pregunta de sí o no. Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Vamos a ver las energías de tu familia y las energías de tus amistades. Mira, en tu familia esta semana tienes la carta del Sota de Oros. Y marca de que hay un familiar en estos instantes que podría estarte dando la mano a ti con situaciones financieras o podría estar pidiendo tu ayuda con respecto a algún tipo de pago que quiera realizar. Podría ser también tú que estás analizando cuáles van a ser los gastos que vas a tener en casa, en tu familia, para de esa manera entonces tomar una mejor decisión y saber qué es lo que vas a hacer con tu presupuesto. Veo que dentro de la familia se está hablando acerca de dinero, en dónde van a gastar las cosas, dónde van a invertir el dinero y qué van a hacer con todo esto para poder tal vez cambiar de casa, hacer algunas reparaciones. Algo tienen que hacer en estos instantes. Tu familia pueden ser padres, hermanos, primos. Recuerda que más adelante vamos a ver tu trabajo y también el área del amor. Así es que muy atentos a estos análisis o esta ayuda que puede venirte con respecto a las finanzas. Tu grupo de amistades, te sale aquí la carta del Rey de Bastos. Y esta carta te habla de que va a entrar muy pronto, dicen aquí tus guías, a tu vida una amistad nueva, una persona importante, una persona que tiene poder. Y esta va a formar parte de tus grupos de amigos. Incluso para algunos de ustedes esto podría ser un amigo que tienes que está en una posición muy privilegiada y que estaría dispuesto a darte la mano. Podrías estar recibiendo invitaciones o mensajes de parte de nuevos amigos que tienen poder y que quieren compartir ese poder contigo, buscar tu ayuda, darte una guía. Habla de que muchas personas se van a estar acercando aquí
esta semana a tu vida, a consultarte, a hablar contigo, pedir tu consejo. Podrías ser tú también el que logras ser este amigo para alguien más. No dejes que las personas pongan sus pesos sobre ti, porque esto podría ser lo que te está afectando emocionalmente, está añadiendo ese estrés a tu vida. Si estás buscando trabajo, mira, aquí está la carta que quiere salir para ti. Vienen en estos momentos, si estás buscando empleo, te sale la carta del 2 de copas y te habla de una persona que está dispuesta a darte la mano, una persona que va a llegar a tu vida. Una persona con la cual tú vas a poder tener algún tipo de asociación o colaboración durante esta semana. Puede ser si tienes algún canal de YouTube, pues alguien te hace una propuesta para colaborar juntos, alguien quiere trabajar contigo. Recuerda, durante este tiempo puedes analizar, pero no tomes grandes decisiones. Y si tienes que tomar decisiones, entonces fíjate muy bien en las letras pequeñas de los contratos. Y si te dicen, no te preocupes por contrato, esto lo hemos hablado tú y yo, no. Siempre asegúrate de tener todo por escrito. Así que para aquellos que están buscando empleo, les va a llegar una oportunidad esta semana para asociarse si quieres hacer algo independiente o definitivamente para formar parte de un nuevo grupo que va a ayudarte a ti a salir adelante. Si estás trabajando en estos momentos, vamos a ver cuál es el mensaje para ti esta semana para tu trabajo. Aquí está la carta que quiere hablarte. Mira, me dicen tus guías secretos. Fue la palabra que pusieron en mi mente apenas esta carta salió. Esta semana podrían estar en tu trabajo buscándote para confiar en ti. Te van a estar dando información o secretos que van a ser muy confidenciales en la empresa. Y si esta carta aquí en estos momentos te está dando esa información, es porque pueden haber personas a tu alrededor que van a querer aprovecharse de eso, que van a querer entonces sacarte esos secretos o información acerca de tu trabajo. Ten mucho cuidado de con quién estás hablando, porque podrías ser puesto a prueba durante esta semana para ver si tú estás hablando las cosas que son privadas de la empresa. Podrían estarte tendiendo una trampa en el trabajo tus propios jefes para ver si tú hablas de más. Así es que ten cuidado con esto. Y esto aplica desde los que trabajan en una empresa inmensa hasta las personas que trabajan en los mercados. Adáptalo a tu situación. Pero hay información confidencial que te van a estar dando esta semana o que ya tú estás manejando y te están diciendo aquí tus guías, callado con esa información, no la vayas a compartir. Si estás en una relación en estos instantes, vamos a ver qué onda para ustedes esta semana. Recuerda dejarme tus deditos para arriba y compartir este video para que vuelvas a ser el más visto esta semana y así puedas volver a ser el primer video en ser publicado. En la pareja, me están diciendo aquí tus guías espirituales que algunos de ustedes podrían estarse enfrentando durante esta semana a un contrincante en el amor. Parece que hay alguien que está dándole vueltas a ti o a tu pareja y ustedes van a tener que verse de frente. Puede ser una situación donde hay un amante que va a aparecer o puede ser que tú te conviertas en el amante de alguien. Pero aquí se ve un enfrentamiento y me están diciendo tus guías de que ustedes se van a ver cara a cara. Y tal vez incluso ustedes se lleguen a ver y no se reconozcan. En el sentido de que te encuentras con esa persona en una reunión. Tal vez puede ser una reunión donde estás invitado tú y tu pareja. Y ustedes se ven, se dan la mano y ni siquiera se están dando cuenta de que uno de los dos está siendo engañado. Pues la otra persona obviamente lo va a saber, pero tú y tu pareja no. Si estás buscando pareja, nos quedamos con la carta de la Reina de Oros. Y me están diciendo aquí tus guías espirituales de que en algunas ocasiones podrías estar siendo un poquito muy exigente en la búsqueda de pareja, o podría llegar a tu vida una persona muy exigente. Entonces te están diciendo aquí de que no te están diciendo que bajes tus estándares, pero parece que los tienes muy por arriba de los cielos. Entonces te están diciendo de que le des oportunidad a las personas de conocerte, de salir. Porque si no están cumpliendo con ese estereotipo que tienen, entonces parece que las estás dejando ir. Y te están diciendo aquí que estás perdiendo grandes oportunidades por juzgarlas. Recuerden, mis guerreros, que yo leo las cartas de una manera intuitiva. Yo recibo mensajes también de parte de sus guías espirituales y esa es la forma en la cual yo le envío a ustedes estos mensajes. Ya estamos por llegar a la parte de la pregunta interactiva, así es que quédate aquí conmigo. Los números de la suerte para esta semana tienes el 48,
y tienes también el 13. Estos son los números que te aconsejan en estos instantes tus guías espirituales. Tú siéntete en la libertad de si quieres mezclarlos, los puedes hacer. Si te gustan más el 14, pues ahí tienes el 14. Aquí te están diciendo el 48 y el 13 y recuerda juzgar siempre responsablemente. Y tu día de la suerte para esta semana va a ser el día miércoles. Así es que muy atentos al día miércoles porque vas a estar recibiendo noticias importantes y muy positivas para ti. Vamos a pasar ahora con la pregunta interactiva para esta semana. Quiero ver que estén... aquí lo puedes ver, están mezcladas, muy bien. Voy a sacarte 2 cartas. Puedes poner pausa en el video y hacer tu pregunta mentalmente. Una pregunta de sí o no. Yo te voy a sacar 2 cartas, la opción A y la opción B. Si gustas, puedes parar el video en este instante, meditar, hacer tu pregunta y luego regresas acá. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un no en este momento, pero más adelante puede cambiar. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no en este momento. Por ahora, no. Mis guerreros, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Recuerda compartir este video, dejarme en los comentarios tu nombre y tu país para tenerte presente. Aquí en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está mi página web para que la visites y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.